el destino de los malvados. Continuamos considerando cortos esenciales, en este caso, la maravillosa serie El destino de los malvados, que van completando temas doctrinales con clara comprensión. Escrito por el año 1900 aproximadamente por su autor, y ahora tenemos el placer de compartir en su versión podcast, y vamos a concluir hoy con este tema. Estábamos considerando las horribles bases inestables que nos dan las opiniones de los hombres sobre las Escrituras. Al tratar de dar una esperanza a los incrédulos, otra vez decimos, socavan la brillante esperanza de los verdaderos creyentes. Habíamos citado versículos y vamos a añadir hoy unos tantos más. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan capítulo 3, verso 15. El mandamiento del Dios eterno, Romanos capítulo 16, verso 26. Las excepciones son Marcos capítulo 3, verso 29. Condenación eterna, Judas, verso 7. Fuego eterno o eternal, Mateo capítulo 18, verso 8 y capítulo 25, verso 41. Fuego eterno, Mateo capítulo 25, verso 46. Castigo eterno, destrucción eterna, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Todas estas referencias significan una continuación sin final. Si eso es cierto, y lo es, ¿cómo se atreve alguien a enseñar que en los otros 6 lugares la misma palabra significa un periodo limitado o un periodo que tiene fin? Si existe la posibilidad de que el impenitente obtenga la salvación después de la muerte, ¿no existe también la posibilidad de que Dios deje de existir, o al menos que perdamos nuestra vida eterna después de haber estado en la gloria durante 5.000 años? Si hasta los siglos de los siglos no significa por siempre en las 6 citas importantes, ¿qué garantía tenemos que significa por siempre en las otras 5 docenas de referencias? No hemos hecho referencia al Antiguo Testamento, donde la palabra para siempre, olam, en hebreo, y la palabra eterno aparecen más de 300 veces. Allí, como en el Nuevo Testamento, quieren decir lo que dicen. No podemos dejar de citar 3 versículos. La palabra de Dios a Abraham, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis capítulo 13, verso 15. David dijo, Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas y seguro. Segundo de Samuel capítulo 23, verso 5. Recuérdese que la misma palabra hebrea idéntica, olam, se traduce eterno, eternal, en el Salmo 90, verso 2. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Finalmente, cerramos este compendio con la declaración contundente e invencible del apóstol Pablo. Es justo delante de Dios dar tribulación u opresión a los que os atribulan u oprimen, y a vosotros que sois atribulados u oprimidos, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, es decir, los santos vencedores totales y plenos, en llama de fuego tomando venganza de los que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de que el crítico exclame, eso es un castigo físico, fíjate en el siguiente versículo claro. Quienes serán castigados sufrirán con destrucción eterna por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 9 marca el idioma. La recompensa de los impíos es destrucción y de la presencia del Señor, y de esa destrucción en las tinieblas de afuera es eterna o perpetua. No se puede volver a entrar en la presencia de Dios después de esa destrucción. ¿Quieres declaraciones aún más fuertes de Pablo? Escúchelo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 12. Entonces se manifestará aquel inicuo, el sin ley, el insurrecto, con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta causa Dios los enviará fuertes engaños para que crean la mentira. La mentira es decir que el anticristo es el Cristo, para que sean condenados todos, no solo la bestia y el falso profeta, los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O cree y se salvo. Es maravilloso como el Espíritu Santo anticipa el error. Los falsos profetas afirman que los impíos muertos tendrán la oportunidad de ser salvados después de la muerte.
¿Qué posibilidad se insinúa aquí? Dígame, por favor. El libro de la vida se abre a la vista. El juez justo busca en este registro infalible los nombres de los malvados, pero ninguno se encuentra allí. Si estuvieran escritos en el libro de la vida, no serían malos y no permanecerían en las tumbas para ser levantados al final del milenio. No serán juzgados por el libro de la vida, sino por las cosas registradas en los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. El pasado perfecto del participio escrito, gregamenos del griego grafo, prueba positivamente que todos los nombres en el libro de la vida serán registrados mucho antes del día del juicio final. De hecho, observe cuándo fueron escritos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Entonces se abrirá el libro de la vida para probar finalmente y para siempre la justicia de Dios al enviar a los impíos muertos a su merecida morada eterna. No es de extrañar las últimas palabras del destino pronunciadas por nuestro Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ensúciese todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Los hombres hacen su destino por su propia actitud hacia Jesucristo. Los que creen en Él obtienen vida eterna y no perecerán jamás. Y los que no creen sufrirán la muerte eterna. Para reflexionar, el mandato inquebrantable de Dios hace este solemne anuncio final. Estimado oyente, ¿qué has hecho con Jesús llamado el Cristo? Que podamos aprovechar la oportunidad de conocer al Señor Jesús y aceptarlo en el corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El tiempo se acaba y es necesario considerar dónde moraremos por la eternidad, pues de acuerdo a nuestra decisión será nuestro destino eterno. Que Dios nos ayude a llegar a aquellos que aún no conocen al Señor Jesús y este maravilloso mensaje de la gracia de Dios. Que Dios bendiga a cada uno. Amén.